So we started the lunch much later. El almuerzo un poco más tarde que lo que anticipábamos, pero tenemos un evento social a las 5, así que estamos motivados para terminar a tiempo. Le doy la bienvenida a una de las primeras sesiones de grupo. Aún tenemos un espacio abierto esperando a esta persona. Yo me llamo Ali Fartah y soy del Banco Mundial, involucrado en temas de normas de contabilidad y auditoría en Latinoamérica y el Caribe y también a nivel internacional. Así que un poco más de 10 años tuvimos la crisis global financiera y después de la crisis global fuimos testigos de un proceso donde los que establecen normas decidieron revisar las normas. Y algunas lecciones de la crisis es de que algunas de las normas no pasaron la prueba en la vida real, una crisis en la vida real. Y escucharemos acerca de esos en un momento. 10 años después tomamos revisión. Mañana va a haber otra sesión que hablará de esos temas también, de lo que se ha hecho en cuanto a esas normas en un poco más de 10 años. Así que escucharemos de los que hacen las normas, de la Junta Internacional de Contabilidad, pero también de los que practican esa profesión, que son esos 3 miembros del panel que están aquí, de los profesionales, preparadores, auditores, pero también como reguladores, que es una forma de práctica. Y todos están preocupados con la calidad de las normas. Que hay que aplicar, hacer cumplir o enseñar esas normas. Y nuevamente me refiero a las normas internacionales de contabilidad, pero también las normas internacionales de contabilidad y auditoría y el código. Hoy tenemos 4 miembros del panel. Sus biografías están publicadas ya en el sitio web, pero como cortesía rápidamente los voy a presentar. Inmediatamente a mi lado izquierdo tenemos al señor Alfredo Rodríguez Neira. Él es un buen amigo. Creo que estuvo en el primer Crecer con nosotros. Él es el director ejecutivo de una consultoría de Panamá que se especializa en normas de contabilidad y auditoría. También profesor de la Universidad Católica de Lima, experto en normas internacionales en el sector privado y público. Y al lado izquierdo de Alfredo está Jorge Cano, que es aliado de BDO. Todos tienen traducción, ¿verdad? Yes, there is. Yes. Entonces, Jorge por 21 años ha estado en este ejercicio. Él se especializa en servicios financieros, bancos, etcétera. Él es el socio líder en esa práctica y también de Panamá, de la oficina de Panamá. Él era el presidente de la Organización de Contadores Profesionales del colegio, porque sé que hay varios. Y algo muy interesante que descubrí en Panamá fue la Universidad Especializada de Contadores Públicos. Universidad de Contadores Públicos, que es gestionada por el colegio, en la universidad más bien. Él es CPA titulado, y al lado izquierdo de Jorge, el señor Rodrigo Segura Cano. Él es director de supervisión para emisores y fondos de inversión aquí en Costa Rica. Él es funcionario de la Superintendencia de Valores, regulador de mercado de valores, y él tiene experiencia en administración de empresas de la famosa Universidad INCAE aquí en Costa Rica. Y al lado izquierdo de Rodrigo está Amaro Gómez. Bienvenido, Amaro. Él es uno de los miembros de la Junta Directiva de la Junta de Contadores Internacional, y él pasará muy pronto, en 2 semanas, a un nuevo trabajo después de 10 años. Y cuando Amaro y yo nos conocimos, él estaba en el Banco Central de Brasil, encargado de la regulación de los sistemas financieros.
y en su capacidad el Banco Central de Brasil involucrado en todo el proceso de adopción de AIFAs y también en el comité de la comunidad de supervisores a las normas internacionales también, 10 años después. ¿Qué podemos decir acerca de los cambios clave? Obviamente tenemos una hora para eso. No daremos justicia plena al tema, pero Amaro, y cuando llegase de último, serás el primero en empezar. ¿Y quién mejor que ISB nos puede decir qué sucedió con las normas? IFRS 2.0, a mí es así me gusta llamarlo, quizás no es el nombre oficial, pero en resumen, el tiempo es poco, tenemos lo máximo ahora es 5:20, pero tenemos que cambiarnos. Pero Amaro, en 5 minutos nos puedes dar una reseña de esos cambios principales en los últimos 10 años. Voy a hablar en español, en portuñol, en la realidad. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Es un placer estar juntos nuevamente con en este evento, particularmente en Costa Rica, que me gusta muchísimo. Como tengo 5 minutos, este es lo máximo que voy a hacer de elogios. Entonces, en la realidad, Henry, es interesante que yo estaba intentando tener rescatar los aspectos principales de la crisis que en la realidad empezó de una manera más marcante en 2007. Su ápice fue con Lehman Brothers en 15 de septiembre, 16 de septiembre, no me acuerdo bien, 2008. Interesante, en este punto yo estaba en el Banco Central, responsable por regulación, y acompañábamos lo que pasaba en el mundo en términos de gestión de la crisis. En las discusiones, lo que escuchábamos más, yo que estaba en el área de regulación, voy apenas a hablar, lo mencionar en los 5 minutos que tengo, de lo que escuché relacionado a temas de contabilidad internacional. En lo que escuchábamos eran 3 cosas esencialmente. Uno, que el reconocimiento de la valoración, la medición de los activos de una manera general, valores de mercado, era uno de los culpados de la crisis. El segundo tema es que la normativa que teníamos para instrumento financiero, que tenía el IASB para instrumento financiero, era muy compleja, de difícil aplicación y de difícil entendimiento también por los usuarios de una manera general. Y el tercer punto, que uno de los componentes principales de esta normativa, que era relacionado al deterioro de préstamos, esencialmente, en este momento préstamos, tomaba en cuenta solamente los eventos incurridos y, por lo tanto, el deterioro reconocido, el provisionamiento reconocido era poco y muy tarde. Entonces, por una cosa interesante, yo estaba en el equipo de Brasil que trabajaba con la gestión de la crisis en G20, pero en julio de 2009 me fui al IASB y uno de los motivadores de los curadores contratar un latinoamericano con experiencia en regulación por exactamente compartir la experiencia de reguladores en las discusiones que tenían el IASB en aquel momento como respuesta a crisis. ¿Qué respuesta era esa? El G20, el Financial Stability Institute, en aquel momento, el Board, perdón, en aquel momento han recomendado que el IASB revisara sus normativos asociados a instrumento financiero, con particular atención a provisionamiento y deterioro, que trabajara con los Estados Unidos para desarrollar un conjunto único de normativas contables que fueran adoptadas internacionalmente como una de las medidas para aprimorar la estabilidad financiera de una manera general, el desarrollo de mercados. Por tanto, el IASB tenía un programa de trabajo en aquel momento que debía o debería responder inmediatamente a la crisis. La principal respuesta a la crisis del IASB por el IASB fue exactamente la revisión de la NIC 39, que trataba de instrumento financiero, que culminó con un primer momento la revisión de clasificación y medición de activos financieros en fin de 2009, posteriormente la clasificación y medición de pasivo financiero,
con contabilidad de cobertura, hasta que solamente en 2014 nosotros pudiéramos completar la revisión. Fue la primera vez en la historia del IASB que se hizo una revisión de un pronunciamiento en partes, pero en 2014, de acuerdo a ustedes, empezamos a revisar el NIC 39 mucho antes de la crisis, el IASB, pero a partir de 2009 tuve un esfuerzo adicional. Entonces, en 2014, solamente en 2014, completamos la revisión con el requisito de provisionamiento para deterioro con base en pérdidas esperadas. Con esto, ¿qué establece el IASB? Con base en principios, el provisionamiento para deterioro de activos, y ahí se expande para activos financieros de una manera general, de acuerdo con la clasificación de la NIC 9, y estos activos deben ser objetos de provisionamiento desde el día de su activación, de su reconocimiento, completamente distinto de lo que tenemos bajo la NIC 39, por tanto, un efecto significativo en los estados financieros de demostración de resultados de todas las entidades, no solo las financieras, las no financieras también están afectadas si utilizan NIF. Y con esto tenemos hoy un provisionamiento que a partir del día 1 considera la expectativa de pérdida por los próximos 12 meses, pero si hay un deterioro en riesgo de crédito de la operación, inmediatamente se pasa a constituir provisionamiento, a considerar el deterioro durante todo el plazo de la operación. No logramos tener acordar con los Estados Unidos un pronunciamiento contable único en ese sentido. Entonces, el mundo va a identificar a partir del próximo año, cuando hay la vigencia de la normativa contable americana, una comparación de los modelos, de los efectos del requerimiento del IASB, que la fecha de adopción fue el 1 de enero de 2019, con la adopción de la US GAAP. La principal diferencia es que para IASB, en primer día, el deterioro considera los próximos 12 meses. Para los Estados Unidos, en primer día, el deterioro considera la vida del préstamo. Entonces, si hay un préstamo para vivienda 15 años, en el IASB considera la posibilidad de deterioro en 12 meses, en los Estados Unidos la posibilidad de deterioro en 15 años. Entonces, el efecto del aprovisionamiento es muy intenso, muy fuerte, la diferencia, y hay un efecto, obviamente, en términos de requerimiento de capital, que es uno de los puntos más importantes para los bancos, los reguladores bancarios. Entonces, la NIF 9 fue la principal respuesta a la crisis, a las recomendaciones de G20, y es reconocida hoy como una respuesta adecuada a crisis de 2007, 2008, en términos de portafolios de crédito y en términos de clasificación y medición de activos y pasivos financieros. Gracias, Amaro. Bueno, los que tienen que aplicar las normas son las empresas, y de hecho no tenemos una empresa hoy, pero los que obviamente se preocupan mucho por las normas, voy a hablar en español ahora, son los auditores, tanto las normas de contabilidad como las normas de auditoría. Entonces, Jorge, tienes una doble tarea de explicarnos desde las perspectivas de la profesión de auditores, cómo ves los cambios en los últimos años y cuál es un poco dónde estamos, si hay retos que siguen con estas normas, y en particular el tema del dictamen de auditor nos interesaría mucho. Sí, después de 10 años de la crisis financiera, las normas han cambiado muchísimo a nivel mundial, y lo que ha creado es mayor y mejor transparencia de la información, el manejo del riesgo de los instrumentos financieros, mucho mejor manejo del riesgo de los instrumentos financieros, y ha sido difícil. Y soy de Panamá, nosotros con el regulador hemos estado los auditores en constantes comunicaciones, muchos antes que entrara en vigencia. En vigencia entró en el 2018, o sea que ya salieron los estados financieros del 2018 bajo la NIF 9, que ha sido la norma
que le ha dado mucho dolor de cabeza a las entidades, y más a las entidades reguladas y las entidades listadas, porque depende de eso también el dictamen para las entidades listadas. Sí se realizó con el regulador, con la Superintendencia de Banco, que desde 2016 sacó un acuerdo donde los bancos ya tenían que ir haciendo su modelo de pérdida. Acuérdense que ahora es pérdida esperada, antes era pérdida incurrida, y se fueron preparando un año antes de entrada en vigencia de la norma, en el 18. En enero del 2018 ya tenían que estar corriendo su modelo. Fue una buena experiencia porque, como todos nosotros los latinos, dejan todo para última hora, ya los bancos estaban listos a partir del 1 de enero del 18, con sus modelos validados por la superintendencia y validados también porque íbamos de la mano con el regulado, con la empresa regulada, viendo los modelos que estaban utilizando y los insumos que estaban incluyendo dentro del modelo para determinar la pérdida esperada. Era un impacto que se les dijo a la junta directiva, más a la junta directiva de las entidades que estuvieran preparados, porque podrían requerir de capital dependiendo de cuánto iba a ser la reserva. Estaban muy preocupados, pero al final, como el regulador exigía y exige sus estados financieros bajo normas internacionales, tenían que cumplirla. Así que no fue tan traumático el primer año, porque ya estaban desde el 2016 implementando su modelo paralelo al que llevaban de NIC 39, que fue hasta el 2017. Así que el 2017 cerraron con el NIC 39 y a partir del 1 de enero empezaron a correr el modelo bajo NIC 19. Para las empresas no reguladas, y las empresas familiares, ha sido un poco traumática, porque no están acostumbrados a reservar sobre una cartera o sobre una inversión que no se prevé una pérdida incurrida, y decían, pero si está a corto plazo, no tengo ningún problema, pero la norma te exigía que hicieras una evaluación, dependiendo de si salía reserva o no, una provisión o no. Entonces, ahí sí tuvimos muchos problemas en la parte esta. En cuanto al dictamen, como le dije, esto afectaba mucho a las entidades listadas, porque hay que incluir dentro del nuevo modelo de la norma de auditoría, el nuevo modelo de opinión, en el cual incluye el negocio en marcha, el diagnóstico de negocio en marcha, también incluye los asuntos importantes dentro de la auditoría. Entonces, a esas entidades listadas había que incluirle esa parte nueva que entraba dentro de la opinión. Y no estaban, pero sí hicimos una docencia. Aquí lo importante es hacer docencia mucho más. Si ya saben que va a entrar dentro de 2 años en vigencia, hacer la docencia con sus clientes, con las empresas, los reguladores, también hacer la docencia para que se vayan preparando y no dejar todo para última hora y que vayan asumiendo las responsabilidades de que si tienen que aumentar el capital, tienen que hacerlo de acuerdo al diagnóstico que le da la provisión. En la banca sí fue impactante, ellos hacían desde el 2016 los 2 escenarios y le teníamos que mandar como auditores, sino mandar una certificación indicándole cuál era el efecto entre las 2 reservas que se estaban manejando. La 39 que hasta ese momento se estaba llevando, porque ellos querían saber cuál iba a ser el impacto en el sistema financiero de los bancos, ese tipo de reserva, y dónde tenían que llegar para el efecto de la adecuación de capital si estaban por debajo del índice de adecuación de capital. Sí se pudo hacer, y como le dije, hay que hacer mucha docencia antes que entre no dejarlo cuando llegue el año de implementación de cualquier norma, para que las empresas se vayan preparando y a nivel gerencial y a nivel de junta directiva, del gobierno corporativo de las empresas, porque ellos son al final los que toman la decisión y para que vean el impacto que le va a surgir y pueden hacer estudios antes
de que inicie en vigencia, que entre en vigencia la norma para que tomen las previsiones de si algún déficit que van a tener dentro del año fiscal que entre en vigencia, si tienen que capitalizar, si tienen que, ellos podrán tomar la decisión, pero muy importante la docencia antes de que inicie cualquier normativa. Esa es mi experiencia y no ha resultado, y yo creo que de aquí en adelante en Panamá todo se va a hacer con mucha antelación en los estudios de cualquier normativa. Muchas gracias, Jorge. Después tengo una pregunta para ti, pero ahora vamos a Ricardo, la perspectiva del regulador, porque el regulador obviamente tiene que asegurarse que en los sectores donde tiene responsabilidades se cumple con las normas exigidas por ley o por regulación, que sea contables o auditoría. Ustedes que regulan los fondos de pensiones, fondos de inversión, perdón, y emisores de normas, ¿cómo ven estas normas, estos cambios normativos de los últimos 10 años? Un poco la perspectiva desde Costa Rica, y sé que los discuten con sus compañeros de Latinoamérica en COSRA. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que quiere resaltar en estos cambios? Claro, con gusto. Tal vez para poner un poco en contexto, nuestro sistema financiero, Costa Rica tiene un Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, al cual están adscritos 4 superintendencias. Me imagino que muchos países latinoamericanos tienen un esquema similar o han mudado a un solo regulador. Nosotros tenemos una superintendencia de bancos, una de valores, una de pensiones y una especializada en seguros. Tal vez para contar un poco ahora sí la experiencia que hemos vivido en los últimos 10 años, tal como pasó con las normas de información financiera, también los principios internacionales en los diferentes sectores, bancos, seguros, pensiones y valores, sufrieron grandes cambios a raíz de la crisis internacional. Particularmente contabilidad y auditoría, lo que tiene que ver con IOSCO, que es la que emite, o IOSCO, que emite las normas para el sector de valores, como enseñanza de esta crisis nos dejó 8 principios nuevos. 2 de esos principios nuevos tienen que ver específicamente con lo que es la independencia y la vigilancia de los auditores de cuentas, auditores externos, y lo que tiene que ver con normas de auditoría y contabilidad, que antes lo teníamos como un solo principio. IOSCO decidió separarlo en 2 para darle la importancia respectiva en cada una de las normas. Este cambio nosotros lo vivimos a nivel internacional en junio del 2010, y ahora viene la parte de la historia, ya eso es como para el inicio, ahora aterrizarlo en el contexto costarricense. Y aquí ya cuento un poco parte de los pecados que cometimos en la regulación costarricense, tal vez como enseñanzas o aprendizajes, o si algún país está en vías de tomar decisiones, digamos, para que lo tomen en cuenta. ¿Qué pasaba? El mundo estaba cambiando y adoptando nuevos estándares, nuevos principios, como se han expuesto a raíz de los aprendizajes de esta crisis. ¿Qué decisión tomamos en nuestro país en aquel momento? Tomamos adoptar efectivamente las NIF como estándar para registros contables que había que adoptar en el país, pero tomamos 2 decisiones que a lo largo del tiempo nos costaron caro. Uno, definimos tomar las NIF y anclarlas en un momento en el año. En Costa Rica se adoptaron las NIF para el sector financiero regulado versión 2011, y esas estáticas a ese momento. El segundo pecado fue que aún adoptando esas normas para ciertas disposiciones, tomamos o definimos a nivel regulatorio un tratamiento contable diferente, lo que llamamos una divergencia o una brecha, un gap con las NIF. En el 2011 surgió por temas prudenciales, teníamos una crisis reciente, en ese momento el sistema financiero costarricense se sentía sólido en el sentido de que no fuimos tan afectados como otros mercados a raíz de la crisis internacional, y se consideró que tal vez las normas prudenciales que teníamos en ese momento eran robustas y que era bueno mantenerlas. Pero fijamos una norma contable en un momento en el tiempo. Todo el aprendizaje que a nivel internacional se vio, todas las nuevas versiones de NIF que fueron incorporando esas lecciones y se recibieron año tras año mejoras, nosotros renunciamos a adoptarlas. Y conforme avanzaban los años, esa brecha para nosotros se nos hizo cada vez más palpable y cada vez más amplia. ¿Qué nos generó? O sea, nos generó llegar a unas evaluaciones que condujo el Banco Mundial. Me acuerdo de un informe ROSC del año 2012 donde advertía de los primeros problemas. Costa Rica decide después en el año 2015 iniciar un proceso de adhesión a la OCDE, donde se hacía cada vez más palpable que el estándar contable para el sector financiero no seguía la mejor práctica internacional.
¿Qué desencadenó todo eso? Bueno, una decisión nuevamente de política regulatoria, de gestión regulatoria, de valorar qué errores habíamos cometido y tomar las mejores medidas. En el 2017, el Consejo de Supervisión, que aglutina las 4 superintendencias, es donde decide, bueno, como política regulatoria, vamos a adoptar la NIF, pero ahora sí correctamente. Una adopción plena, full NIF, como le llamamos nosotros, con adopción automática de las nuevas NIF que surjan, conforme y ASBI vaya emitiendo nuevas normas, bueno, se vayan incorporando en el país, tal como ya sucede para el sector no financiero, el sector no regulado, de acuerdo a las disposiciones del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Esa fue la decisión que tomamos en el 2017. Comprenderán que ya teníamos respecto al 2011 varios años de retraso y un gap bastante fuerte. Todas las mejoras en la NIF 9, que se mencionó ahora, de pérdidas críticas esperadas, el concepto de modelo de negocio para los portafolios de inversiones, todos esos elementos nosotros no los teníamos en la regulación y había que incorporarlos. Iniciamos un proceso lo más fuerte y tal vez y públicamente, que consistió en un proceso de socialización y transparencia muy fuerte, fue en el año 2018, del diseño de la nueva regulación que queríamos. Y lamentablemente, aunque la expectativa era muy ambiciosa, hay que reconocer que nos topamos con un reto muy grande. ¿Qué desencadenó? Bueno, tenemos ahora una nueva regulación que entra en Costa Rica a partir del 1 de enero del 2020, donde tratamos de cerrar la mayoría de los gaps o brechas con respecto a la NIF que están en este momento en vigencia a nivel internacional. Pero con humildad tenemos que reconocer que los efectos que tenían, como se han indicado acá, en sistemas de información, en indicadores financieros, en suficiencia patrimonial, en control de límites, que esos tienen que ver del ámbito regulatorio, del ámbito de normativa prudencial, había impactos. A este momento, Costa Rica, tenemos una nueva norma que esperamos que inicie a partir de enero del otro año, pero nos quedan, prevalecen todavía en nuestra regulación 8 gaps, y los tenemos bien identificados, bien claros, y a nivel de nuestras autoridades, el desarrollo en este momento que tenemos de un plan de acción para cerrar finalmente esos gaps. Ahora, esos gaps sobre qué temas, que son los temas que todavía en una discusión durante un diseño de gestión regulatoria de 2017 y 2018, durante 2 años, con una entrada en vigencia en el 2020, no pudimos cerrar. Uno, que es el que ha quedado aquí claramente palpable, que es uno de los más difíciles de adoptar con las nuevas disposiciones internacionales, tiene que ver con pérdidas crediticias esperadas de NIF 9 en la cartera de crédito de bancos. Tal vez es el sector que más impacto tiene. Inclusive nuestras hojas de ruta que estamos desarrollando implica que ese gap nos va a tomar por lo menos 1 o 2 años más en desarrollar las políticas regulatorias adecuadas para terminar de cerrarlo. ¿Y qué implica? Adoptar la NIF, pero tenemos que valorar correctamente cuáles son los impactos en suficiencia patrimonial, establecer si es que hay preocupaciones y riesgos que mitigar, los requerimientos patrimoniales correctos a nivel de supervisión prudencial, no tocar la contabilidad, sino serían regulación prudencial, y establecer un periodo de transición o de adopción adecuado, porque también estos efectos, si bien alguien podría pensar, bueno, pero son los estados financieros. Bueno, la verdad es que los estados financieros per se son importantes, o sea, son la información que utiliza el público para toma de decisiones, y también tiene efectos en los comportamientos de los participantes, tiene efecto en cómo los bancos definen su política de otorgamiento de créditos, entonces tienen efectos en el sector real de la economía, y por lo tanto los cambios tienen que ser con mesura, bien pensados y bien planificados en el tiempo. Tal vez para ir resumiendo, no robar más tiempo y abrir espacio para don Alfredo y las consultas al final. Parte de las lecciones que tuvimos durante este periodo fueron interesantes. Primero, reconocer errores. O sea, las normas internacionales de información financiera es un estándar mundial, de amplia aceptación. Hay que respetarlo, no hay que separarse de él. Nosotros tomamos la decisión de separarnos en un momento del tiempo y eso generó problemas, o sea, nos está generando problemas. Segundo, el sector financiero es un sector que tiene múltiples participantes. Hay pensiones, seguros, puestos de bolsa, administradores de fondos de inversión, hay diferentes actividades que a la hora de implementar un estándar completo generan roces en diferentes frentes, y eso hay que irlo discutiendo con cada uno de los frentes. Por ejemplo, ahora en seguros, la nueva NIF de contrato de seguros que está para iniciar en el 2021, ya está generando discusión, y como indicó el compañero, hay que tomar con anticipación la seriedad del caso para tomar las decisiones correctas.
Coherencia regulatoria. Nos encontramos también con que teníamos una alta dependencia de las normas de información financiera en cuanto a la regulación prudencial y de límites. ¿Qué pasa? Cuando una norma se actualiza y surge una nueva disposición, esos límites se modifican y tenemos presión del sector regulado para buscar establecer o rápidamente buscar una nueva disposición que no afecte el límite. Pero ahí viene la tentación de ir a tocar la contabilidad, de establecer una separación con la NIF que no es correcto, y ahí tenemos que tener cuidado. ¿Qué otro aprendizaje tuvimos? También la discusión en Costa Rica durante finales del año pasado, una discusión sobre una nueva ley fiscal que fue muy intensa en nuestro Congreso, en nuestra Asamblea Legislativa, que finalmente, gracias, se desencadenó una nueva disposición fiscal, una nueva ley fiscal que tenemos vigente. Y en un momento, durante un proceso de adopción de NIF para prepararnos para el 2020, empieza la discusión fiscal a tomar mucha predominancia, mucha dominancia en los diferentes foros. Y eso nuevamente generó una confusión en los mensajes que teníamos hacia el público. Algunos participantes querían que el regulador financiero estableciera disposiciones sobre la contabilidad que tenían eventualmente efectos sobre temas tributarios, cuando realmente estamos hablando de mundos diferentes. El regulador financiero debería concentrarse en las normas prudenciales, en la supervisión prudencial. La contabilidad debería hacerse de acuerdo con un estándar internacional y ser auditada por profesionales que sigan también estándares internacionales. Y las disposiciones fiscales es un tercer tema que tiene que ser separado de las discusiones anteriores y tiene que atenderse también con su seriedad, pero en los foros adecuados. Parte de la discusión que hemos tenido en los últimos meses es que las tres conversaciones se nos han vuelto nos revuelven sobre la mesa al mismo tiempo y hemos tenido que ir poco a poco, irlas separando y ubicando la responsabilidad y las discusiones en los foros adecuados. Tal vez como aprendizajes que hemos tenido y de lecciones aprendidas o pecados que hemos cometido, digamos, de la experiencia costarricense que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora, veamos un poco la perspectiva de una persona que es tonto, un contador en la práctica, que asesora a gobiernos, a empresas, pero también que enseña las normas. Entonces, y conoce las normas. Perú fue uno de los primeros países que adoptó las NIF o las NIC en la época en América Latina. Entonces, Alfredo, un poco tu perspectiva. No tenemos mucho tiempo, tengo un par de preguntas y quisiera que la gente también pueda hacer unas preguntas. Entonces, en 5 minutos, Alfredo, un poco tu visión de los últimos 10 años. No, gracias, Henry. Gracias, colegas, a todos ustedes por haber venido. Claro, yo tengo menos tiempo por el tiempo en exceso que han usado ellos, pero no importa. Ustedes habrán notado esta mañana que, y ocurre así tradicionalmente con los eventos Crecer, y yo creo que así debe ser. No he estado en todos, pero he estado en 4. Ustedes habrán notado que los contadores públicos iniciamos jornadas recibiendo el panorama económico. Siempre nos explican qué está pasando. Hoy tuvo un sesgo por la naturaleza de lo que los organizadores pretendieron para este evento específico en Costa Rica, el tema de las asociaciones público-privadas. Pero noten que nos dan una perspectiva económica. Esta sola forma de organizar un evento de contadores demuestra que la contabilidad no tiene vida por sí misma. La contabilidad no tiene vida propia. La contabilidad, por eso decimos, y lo decimos además en el conjunto de las normas, la contabilidad representa. Representamos hechos económicos, representamos estimaciones. Por lo tanto, nuestra representación será válida en la medida en que no cambiemos esa realidad económica. Y sobre esto, esta contabilidad de las NIF, que seguiré insistiendo, ha llegado para quedarse, ha tenido, en mi opinión, avances significativos en los últimos años. Voy a alejarme un poquito del sector financiero, aunque retomaré el tema del significado de modelo de negocio que se incorpora en la NIF 9 para algunos de mis ejemplos. Fíjense ustedes, nosotros nos movimos de una contabilidad del costo histórico, la que yo aprendí en la facultad,
y la que enseñé muchísimos años a mis alumnos, a una contabilidad que es un símil del efectivo. El valor razonable no es otra cosa que si hoy esto fuera efectivo, ¿cuánto sería? Este gran avance ahora parece ser complementado con lo que está ocurriendo con la NIF 16. Entonces estamos en una contabilidad de un símil de efectivo. ¿Qué nos falta resolver ahí como contadores? Nos falta resolver el tema de cómo definimos que una ganancia se realizó o que una ganancia no se realizó. Simplemente tenemos prescripciones para decir los efectos de esto son patrimoniales o los efectos de aquello son en resultados, pero no distinguimos conceptualmente y los conceptos son los que van a permitir seguir avanzando en el desarrollo de este modelo. No definimos conceptualmente a una ganancia no realizada de una ganancia realizada. ¿Qué pasa cuando, asociado a este concepto, qué pasa, por ejemplo, con la nueva NIF 16? Con la nueva NIF 16, seguro ya la leyeron, saben que los cambios más grandes los tenemos desde la perspectiva del arrendatario con los arrendamientos operativos, y ahora debemos reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por todos los arrendamientos futuros que razonablemente no podremos evitar. Si hoy tengo un contrato por un arrendamiento operativo a 3 años y el subyacente es de un monto importante, tendré que registrar un pasivo de valor actual. Noten ustedes que se nos escapó un poco la definición de pasivo, porque la NIC 1 complementa la definición de devengo del marco conceptual y dice, se devenga una transacción cuando se cumplen las condiciones establecidas en ese marco conceptual para reconocer un elemento. Entonces, ahora tenemos que reconocer un pasivo del tipo provisión, esto es un valor actual, por todos los arrendamientos futuros. Pregunta, ¿debo hoy los arrendamientos que voy a usar en el futuro? Versus, tengo hoy el compromiso futuro por esos arrendamientos, y ahí está apareciendo una segunda línea que yo creo que será objetivo o objeto de reflexión en las normas, y es cómo sustentamos en los fundamentos para conclusiones la existencia de ese pasivo. Decimos ahora que estamos adoptando una perspectiva de real apalancamiento de las empresas. Hay empresas que tomarán deuda para comprar activos. Hay empresas que no tomarán deuda y los arrendarán. Entonces, necesitamos, ya no estamos en un tema de valor razonable. Estamos en un tema de anticipar obligaciones futuras que se miden a un valor descontado, que es un símil de valor razonable, pero no es la esencia. Esto es lo primero que yo noto y que se me complica cuando trato de compartirlo con mis alumnos. La segunda cosa que noto en las normas, y es muy positivo también, es, notarán que ahora tenemos normas con más guías. Recordaremos que cuando Perú adoptaba las normas hace muchos años, ya no me acuerdo en ese momento el nombre del presidente de IFAC, pero del JASB, perdón, y en JASB se argumentaba que las normas no debían contener reglas. No sé si recuerdan esa discusión. Hoy tenemos más reglas en las normas. ¿Y por qué tenemos más reglas en las normas? Porque nos faltan algunos temas fundamentales para redondear nuestra ciencia e igualarla a otra ciencia normativa que la tenemos muy de cerca y que influye en nuestra tarea, que es la ciencia legal. Nosotros en contabilidad no tenemos métodos de interpretación. Sin embargo, las normas me llevan constantemente a que yo aplique criterio profesional. Seguro que en sala tenemos varios docentes. Me gustaría a mí conocer
¿cómo es que pueden explicarle a sus alumnos cómo se aplica criterio profesional? Porque esto no se describe en las normas. Cuando aplicamos criterio profesional, la única forma, para los que somos viejos, el único viejo aquí soy yo, si alguien quiere juntarse a ese grupo es bienvenido, pero para los viejos como yo, el criterio profesional fundamentalmente primero lo explicamos por la experiencia, pero para enseñarlo necesito explicar los conceptos y cómo van cambiando los conceptos. Y quiero darles un ejemplo. Ustedes se habrán dado cuenta que el marco conceptual de mayo del 2018, estamos en 18, este marco conceptual es posterior a la NIF 15, ingresos. Pero ese marco conceptual recoge conceptos que se han ido desarrollando en las normas y que son conceptos que tienen el carácter de generales y que nos sirven sin duda para avanzar. Uno de ellos interesantísimo en la NIF 15 es el concepto de control. Cuando hemos ampliado el concepto de control, y yo digo que lo hemos hecho bien, estamos en el intercambio, ¿ah? Control en el intercambio, porque ahora tenemos dos tipos de devengos, intercambio y el otro es tenencia. Esos dos devengos tenemos en las normas. Entonces, cuando decimos, ¿qué le hemos agregado a control? Hemos dicho, control supone aprovechamiento económico del cliente. NIF 15 es una norma sobre ingresos. Y noten que ese concepto antes no lo teníamos, porque las normas también, y en esto han prosperado mucho, ahora recogen el mundo real, recogen la sustancia comercial. Ya estaba antes presente en la norma 18. En mi opinión, NIF 15 no cambia norma 18, pero me da una cantidad de elementos para seguir discutiendo y ampliando, para ser más preciso, porque en el Perú nos pasa, y nos pasa con frecuencia, que si le pedimos opinión a 4 contadores distintos, probablemente tengamos, en algunas materias complejas, obviamente, probablemente tengamos 4 opiniones distintas. Y esto podría estar ocurriendo en otros lados. ¿Y qué es lo que nos falta otra vez? Método de interpretación. NIF 15 establece la gran novedad, preciosa además novedad desde mi perspectiva, establece una secuencia de 5 fases para definir ingreso. Y aunque no lo diga la norma, esa secuencia de 5 fases es, primero defino 1, después defino 2, después 3, después 4 y después 5. Hemos tenido problemas, por ejemplo, con las empresas de telecomunicación, que me ha, dicho sea de paso, me ha servido también para ganar un poco de dinero, con una nueva interpretación, la interpretación número 5, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito comercial de una empresa de telecomunicación que ofrece, voy a decir un Huawei solamente por molestar, que ofrece un Huawei a un precio si le compra un contrato a 1 año, a un precio más barato si le toma un contrato a 2 años, a un precio aún más barato si le toma un contrato a 3 años? ¿Cuál es la esencia comercial desde la perspectiva de la operadora de servicios? ¿Me está vendiendo un teléfono o me está vendiendo servicio? La NIF 15 en esto es espectacular. No deberíamos dudar en que me vende un servicio, no me vende un teléfono. Y por lo tanto, perdóname. Incluyendo Google. Muchas gracias. Sí. Entonces, sigo con mi ejemplo del teléfono Huawei, porque es importante esto. Y tengo un tema final que quisiera repasar dentro de lo que, en mi opinión, tenemos pendiente los contadores públicos. No hemos dicho nada desde el punto de vista normativo, no hemos dicho nada respecto de la corrupción. Es inevitable que yo, que soy peruano, y lamentablemente ustedes están escuchando las noticias de Perú, yo preferiría que escuchen que no nos eliminaron del Mundial, que Francia no nos ganó 1-0, etcétera. Yo hubiera preferido que
que esas sean las noticias, pero desafortunadamente en mi país, y ahora estoy hablando como ciudadano, en mi rol de ciudadano, tema de la Conferencia Mundial de París, de IFAC, año 96, ¿qué hemos dicho respecto de corrupción? No decimos nada. ¿Qué necesita la sociedad? Necesita que alguien diga, que alguien dé confianza a que cuando llega esa información financiera, ahí no se ven reflejados actos de corrupción. Sin duda nos trae muchas complicaciones desde el punto de vista profesional y ciertamente legales, como yo las veo, para adelante. Pero hoy la legislación en el Perú está involucrando a abogados y a contadores para denunciar. Hoy la legislación en el Perú ya incorpora, ya hace algún tiempo, incorpora temas de oficiales respecto del lavado de activos. Es decir, ¿hasta dónde va nuestra responsabilidad desde el punto de vista normativo? Esta sesión es normativa. ¿Qué nos falta por hacer respecto de eso? ¿Cuándo nos vamos a atrever a más? Sin duda, un campo muy peligroso para nosotros y tal vez yo no vea la respuesta respecto de eso. Gracias, Henry. Gracias, Alfredo. Bueno, sí, tus 5 minutos fueron medidos con un criterio, no sé si es de vengado o de efectivo, pero Amaro, ¿quieres añadir alguna cosa? Y quisiera preguntarte muy brevemente algo sobre la NIF PYME, porque es un proyecto que ocurrió, que terminó en su primera fase en julio 2009, entonces en el momento de la crisis, y es un proyecto posiblemente interesante. En Brasil se promovió bastante, entonces, un poco tú, ¿qué puedes decir? Yo sé que el IASB está revisitando esta norma para una tercera serie de modificaciones. Sí, muchas gracias. Solo para complementar en términos de específicamente lo que hizo el IASB en respuesta a la crisis financiera, la NIF 9 es claramente la que tiene más exposición, pero hicimos una revisión de las participaciones. Por ejemplo, en la NIF 10 empezamos a utilizar el concepto de control exactamente en la NIF 10. Yo estoy de acuerdo, la NIF 15 para 18 no hay mucho cambio en términos de control, porque lo que hace es proveer más elementos para viabilizar una evaluación, manteniendo algunos aspectos que ya existían en 18. Hicimos también una revisión de la NIF 7, aprimorando los requisitos de revelación de riesgos principalmente, entonces esto también fue muy importante. Y la NIF 13, finalmente, que fue la consolidación de lo que teníamos en términos de literatura de medición a valor razonable. Interesante que a muchos ingleses, cuando explico lo que representa la traducción en español de valor justo, de valores de mercado, valor razonable les parece mucho que captura mejor para muchos de ellos, porque no es un valor absoluto, pero es un valor razonable considerando los factores y circunstancias en el momento de medición. Esto es muy importante. Pero un elemento importante también de resaltar es que en todo este periodo de desarrollo de estas normativas, ustedes lo saben, lo que acompaña el trabajo del IASB, todo es hecho con mucha transparencia, observando un criterio de ocultación pública largo, y también interactuando con stakeholders que son importantes. En todo este proceso, particularmente en el sistema bancario, estuvimos interactuando con el Comité de Basilea en todas las fases. Entonces, el momento de contribución, recibimos muchos comentarios de la comunidad financiera internacional. Pero directamente con su punto en la NIF para PYME, exactamente, fue aprobada en julio 2009, yo estaba llegando al IASB cuando fue aprobada. Es muy interesante porque fue la decisión del IASB de proveer al mundo contable una normativa específica que refleja la NIF full, pero no es full, es simplificada, es sencilla, considerando las características de las pymes y las necesidades de los usuarios. Lo que hicimos en una primera revisión de esta normativa
el IASB decidió que solo iba a incorporar nuevas NIFs aprobadas en el periodo entre la edición de la NIF 2009 y su revisión 2015 para aquellas normativas que tenían, que habían sido incorporadas à prática diária das companhias. Então, agora vamos a empezar a segunda revisão da NIF para PYME, e esta revisão sim vai a considerar a oportunidade de incorporar os critérios, por exemplo, da NIF 9 para instrumento financeiro. Há elementos importantes, por exemplo, a classificação de los activos financieros considerando el flujo de efectivo y el modelo de negocio es un elemento importante. Cambia de manera muy importante la clasificación que hoy en la NIC 39 es bajo la intención de la administración. Entonces, es en nuestra visión muy más adecuada. La NIF 16, por ejemplo, de arrendamiento, para muchas de el cambio entre la NIF 16 y la NIC 17 es muy importante en términos de reconocimiento de activos y el pasivo correspondiente. Y la NIF para PYME, en la realidad, tiene un impacto muy importante en el sector financiero también en la crisis. ¿Por qué? Porque generalmente lo que escuchamos es que alrededor de 96-97% de las compañías, las entidades existentes en los países, pueden ser caracterizadas como pymes, entre los matices diversos de pymes medianas, microentidades, entidades individuales, de personas individuales. Pero aquí ya es mi visión de regulador, porque estuve también involucrado y responsable por regulación de microfinanzas en mi pasado antes de estar en el IASB. Y uno de los puntos primordiales de microfinanzas de las pymes es el acceso a recursos financieros, a financiación, a préstamos. Aprimorar, mejorar la calidad de la información es uno de los elementos principales para viabilizar el acceso a préstamos, acceso al sistema financiero. Entonces, la NIF para PYME, ela debe tener una correspondencia con la NIF Full, pero esta correspondencia tiene que siempre considerar las características de la PYME, por lo tanto, la simplicidad, la relevancia de la normativa específica para las pymes y sus usuarios, y reflejar la realidad económica de los eventos para que haga un beneficio en términos de acceso al sistema financiero, gestión por parte de los dueños de la compañía y también que mantenga de alguna manera una paridad con la NIF Full, porque muchas de estas pymes un día van a adoptar NIF Full, o porque sean muy grandes o porque sean subsidiarias de alguna compañía. Entonces, es un camino que yo pienso que es muy importante mantener esta paridad, pero no adicionar complejidad desnecesaria para las pymes. Gracias, Amaro. Nos queda unos 15 minutos y casi no hemos hablado de normas de auditoría. Entonces, les voy a pedir primero a Jorge y segundo a Rodrigo que en un minuto me digan su experiencia sobre la norma 701, la norma sobre dictámenes de auditoría, la parte de Key Audit Matters. ¿Cuál ha sido la experiencia en Centroamérica? Puede ser lo más corto posible, y si hay alguna dificultad, ahí sabemos que esto es parte del esfuerzo para reducir la brecha de expectativas, dar más información sobre las auditorías. Se considera como un avance muy importante, pero nos interesaría un poco conocer su visión en las trincheras, un poco como emisor de estos dictámenes y organismo que vigila, monitora estos. En un minuto, por favor, lo más rápido posible para que podamos dejar al público hacer preguntas. Indudablemente, el nuevo informe da mucha mejor información al usuario, a quien nos debemos como auditores. Ante todo, en esa información se incluye los asuntos importantes de la auditoría, que ha sido muy relevante en el informe, y ahí entra el juicio profesional de lo que es la parte más importante que tiene la entidad, que se tiene que revelar en el dictamen, cuáles fueron los puntos más álgidos que tuvo la auditoría. También incluye el diagnóstico de negocio en marcha, incluye también
incluir el nombre del auditor que está a cargo de la auditoría y la opinión del auditor, entre otras, ¿no? Sí ha sido novedoso la implementación, no hubo tanto trastorno solamente en las entidades listadas, que había que incluir los asuntos importantes de la auditoría, y era un punto álgido en la discusión con la Junta Directiva y el Comité de Auditoría de esas entidades listadas, cómo se desarrollaría estos puntos y que no tuviera un impacto en el medio. Se cuida mucho en la parte del impacto en el medio cuando sale esa información en el dictamen, porque acuérdense que muchos usuarios leen el dictamen para ver si incluyen una desviación, el dictamen o algo. Entonces se cuidaba mucho sobre esto, pero yo creo que ya algo superado y ya las compañías están anuentes y es algo del día a día de la norma, así que tuvimos que adoptarlas y ahí están adoptadas. Gracias. Rodrigo. Como supervisor de valores, digamos, puedo hacer comentarios tanto para entidades financieras como para empresas cotizadas, digamos que uniendo los dos mundos. Es interesante, el nuevo dictamen de auditoría nos ofrece a nosotros un mayor conocimiento de la institución, que podemos resumir en los párrafos o en esos desarrollos adicionales que se incluyen en el dictamen. Y segundo, nos arrojó información sobre preocupaciones o temas prudenciales que teníamos que ir a mirar, que tal vez nosotros habíamos pasado por alto por alguna razón o no estaban en nuestro ciclo de supervisión, pero el auditor externo como parte del sistema de supervisión alertaba, entonces nos daba señales de alerta. Sobre la implementación que vimos en Costa Rica fue interesante, al inicio mucha expectativa y preguntas, digamos, sobre qué iba a tener ese nuevo dictamen. Y les cuento que tomamos una actitud pasiva, porque observábamos que dentro de la misma empresa se daba mucha discusión entre el auditor y los órganos de gobierno corporativo, esa junta directiva, lo cual vimos muy positivo. O sea, que la junta directiva reaccione, opine, hable con su auditor, proponga, se enojen, se reconcilien, digamos, lo vimos muy positivo. Entonces ya solo con eso nosotros vimos que el objetivo regulatorio se lograba. Entonces dijimos, bueno, no, el regulador no tiene que participar, el auditor está haciendo su trabajo, revisemos los informes que recibimos entonces. Y creo que fue muy positivo porque dentro del gobierno corporativo, ese era uno de los puntos importantes, que la junta directiva y el gobierno corporativo en todo el comité de auditoría se involucrara, y fue el momento donde más se involucraron en todo el proceso con los auditores. Muchas gracias. Ya que mencionas el medio, se puede entender que para una junta directiva es importante saber lo que hay en el dictamen que va a ser publicado, pero los medios de comunicación en Panamá o en Costa Rica, ¿será que ha habido alguna reacción en algún dictamen que, si bien no tenía salvedad, tenía informaciones o no? Tenía información en los key audit matters, porque hay información, no hay solo un lenguaje estándar. Todavía no ha habido. No hay una reacción de los medios. O sea, el usuario muy especializado es el que revisa esa información. Ese es el que revisa la información, pero el usuario normal se va a las cifras y a los resultados. Y, lo leerá, pero de repente no lo entienden o no saben qué es. Que ese es el tema de mucha educación para el público en las universidades, a los estudiantes, para que sepan de qué se trata el fin de esa opinión, de la nueva opinión del auditor. Sí, la misma experiencia para Costa Rica. Todavía los medios de comunicación, los periodistas no han interiorizado tal vez la riqueza de la información que ahí está. Siento que sí hemos sentido que falta como más educación a ese sector para que pueda transmitir las noticias económicas tal vez con más propiedad y más fiel tal vez a lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, tenemos un poco de tiempo, no mucho, para un par de preguntas, si tienen algunas preguntas. No sé, Alfredo, si quieres añadir algo muy breve desde la perspectiva del Perú, sobre por qué tú eres auditor también. Mientras escuchamos a Alfredo, por favor, preparen sus preguntas. En realidad yo no soy auditor y no extraño ser auditor.
relatarles dos cosas recientes en mi país con algún impacto. En 2009 nosotros desarrollamos un plan contable general empresarial, porque el problema con las normas públicas o privadas es implementarlas. ¿Y qué significa? Y una de las herramientas que nos ayuda a implementarlas es algo que me permite acumular información para poder reportarla. En 2009 hicimos un plan contable homologado con las normas internacionales en ese momento, y en 2019 hemos sacado la versión por referencia a las normas al 1 de enero del 2019. Además de comentarios muy valiosos recibidos en nuestro seno de Consejo Normativo y hubo un periodo de auscultación de varios meses, hubo un comentario muy interesante a propósito de lo que tú señalabas sobre pymes, NIF pymes. Un representante dijo, nosotros no tenemos un plan contable para pymes. ¿Va a haber uno distinto a este, que es full pymes o full normas, o vamos a usar el mismo? Y solicitó que se incorporara algún párrafo de referencia, porque uno de los propósitos con el plan contable es traer a las pequeñas empresas a que vengan a formalizarse. Las normas ayudan a formalizarnos. Y en Perú tenemos un alto grado de formalización. Entonces le hemos puesto en la última versión que nuestro contador nacional, don Óscar Pajuelo, no ha venido, presumo que le estaba faltando una firma de alguna de las entidades representadas, supongo que el plan va a ser aprobado en estos días, pero usamos un solo plan para empresas grandes, medianas y pequeñas. Esta es la primera cosa. La segunda cosa que no puedo dejar de compartir, y estoy en los últimos 30 segundos, es una cosa son las normas, otra cosa son las reglas tributarias, otra cosa son… cuidado. Cuando en un país faltan recursos, como en el Perú, en nuestra legislación tributaria, con un gran campo de vacíos respecto de cuándo se devenga un ingreso, ¿qué hizo nuestra administración tributaria? Dijo, voy a leer qué dicen las NIF. Las leyó y comenzó a fiscalizarnos utilizando NIC 18, NIC Construcción 11, NIC 11, pero cuando salió la NIF 15 es la segunda vez y única, solamente 2 ocasiones, donde se postergó la aplicación de una norma en el Perú. La NIF 15 se postergó 1 año. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía, y yo participé en algunas reuniones invitado, el Ministerio de Economía decía, vamos a recaudar menos. Fíjense el impacto de la norma contable en nuestro campo tributario. Hoy tenemos por primera vez en nuestra legislación tributaria, primera vez desde siempre, no desde cuando yo vivo, desde siempre, una definición de devengo legal, muy interesante, para compartirlo con ustedes. Gracias, Alfredo. Creo que en el próximo Crecer, que veremos dónde lo harán, deberíamos dedicar una sesión a la relación entre contabilidad y tributación. Sí, Jorge, le tenía ¿algo una breve? pregunta. ¿Tienen algún estimado de fecha de emisión de las NIF para pymes, las nuevas? ¿O no tienen estimado todavía para qué año? No, va a empezar ahora. Generalmente, yo no estaré ahí trabajando en el IASB cuando se publican, pero generalmente el trabajo de revisión involucra, en el caso de NIF para PYME, a la emisión de un documento llamado RFI, Request for Information. Después de esto, es elaborado un estudio de todas las normativas que fueron emitidas y también interpretaciones desde la última actualización. Es submetido al directorio del IASB, es propuesta, es publicado un borrador de una normativa para auscultación, plazo mínimo 90 días hasta 120 días. Después de esto, tiene que ser deliberado por el directorio hasta la publicación final. Entonces, en mi experiencia, esto generalmente toma unos 2 años, pero esto es para el futuro. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta o un comentario, pero tiene que ser muy breve.
Nadie quiere, ok, todo quiero muy claro. Ok, por favor. 10 años después, y la próxima crisis, ¿a quién van a culpar? ¿Tenemos los contadores de nuevo? ¿En dónde va a estar ese foco de atención? ¿Dónde la contabilidad va a volver a fallar a los auditores? El informe de auditores se hizo con el tema de reducir la brecha de expectativa, pero se redujo esa brecha. Si no siguen los comentarios, las disputas entre los gobiernos corporativos y los auditores, pues prácticamente ya se llenó ese vacío. No sé qué piensan ustedes, hacia dónde nos vamos a ver en 10 años. ¿La crisis está al doblar de la esquina o no sé? Tal vez, Amaro, ya que tú no estás metido en temas de auditoría, puedes opinar sobre el tema. No, es interesante, porque ahí necesita de un brujo. Porque, sí, porque de acuerdo nuevamente que yo era regulador bancario antes de irme al IASB. En 2007 empezó algunos indicios más intensos de la crisis en los Estados Unidos, pero si uno va a buscar en las informaciones en el mercado de vivienda en los Estados Unidos, esto empezó en el fin de los años 90. Entonces, para algunos, ya había claras indicaciones de que habría una crisis, pero la crisis no lo sabemos cuándo. Imaginaban que en el primer momento, cuando hubo el primer bailout en los Estados Unidos, ahí iba a paralizar la crisis. Pero surgió Lehman Brothers y la decisión de no haber ninguna acción de capitalización adicional. Y ahí imaginábase que, no, si va Lehman, nosotros vamos a manejar lo que viene, no vieran. Si hoy miramos lo que pasó para los reguladores, para los gobiernos, todos los días estaban trabajando 24 horas ininterruptamente para develar y gestionar la crisis, hasta los 700 billones de dólares autorizados para el programa TARP en los Estados Unidos. Entonces, crisis, ellas virán, es inevitable. Lo que en mi visión, lo que hizo es la contabilidad tiene como objetivo proveer la transparencia de los eventos económicos reconocidos y medidos de acuerdo con los criterios establecidos. Con esta transparencia, imagínese que la información sea de calidad y considerando la estructura de gobierno corporativo que involucra los comités diversos que existen en una empresa, el papel del auditor, pero no podemos nos olvidar del papel de los reguladores supervisores y el papel de los inversores bajo una disciplina de mercado. Entonces, una persona solo no es responsable por la crisis. Entonces, la perspectiva es que todo esto funcionando bien, el efecto de la crisis no sea tan intenso, tan significativo como la última crisis. Pero no lo sabemos cuándo y cuál va a ser el efecto. Muchas gracias. Creo que esta es la pregunta de una próxima sesión de Crecer, para dedicarle una sesión entera, tal vez todo el evento. Bueno, muchísimas gracias. No voy a resumir, ha habido muchos cambios, esfuerzos muy valiosos del IASB, respondiendo a la demanda de la comunidad internacional de mejorar las normas. En la parte de auditoría todavía, fuera el tema del dictamen, no había la NIA 540, pero están por venir algunos cambios, veremos. El código de ética, creo que, bueno, el tema de corrupción, del NOCLA, bueno, the jury is still out, como dicen, pero, y obviamente la profesión, los docentes, los reguladores se han formado, se han preparado, ajustado para esto, pero veremos en el próximo Crecer, tenemos una mejor base para evaluar este trabajo de 10 años, pero mientras tanto quisiera que aplaudamos a nuestros expositores, agradeciéndoles mucho. Gracias. Ahora vamos a tener un café, pueden aprovechar para hablar con nuestros expositores y nos veremos en otras sesiones. Muchas gracias a todos.